Tengan ustedes un buen día. El día de hoy, los estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Unifrance haremos un reporte de caso. El grupo Macrófagos nos encargamos de impartir el reporte de caso de traumatismo cráneoencefálico leve. Para ponernos un poco más en contexto, el motivo de consulta de nuestro paciente es paciente de 35 años de edad, del sexo masculino, acude a emergencias después de un accidente automovilístico. El paciente estaba conduciendo su automóvil y fue impactado lateralmente por un vehículo de alta velocidad. Tras el impacto, perdió el conocimiento durante unos minutos y al recuperarse, al despertar, experimentó cefalea intensa, confusión y mareos. El paciente refiere no recordar eventos previos al accidente ni eventos inmediatamente después de lo ocurrido. Es importante mencionar para este punto los signos vitales de nuestro paciente. Nuestro paciente en su presión arterial está de 130/90 milímetros de mercurio, su frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto. La temperatura de nuestro paciente es de 37.4 centígrados, el peso de 62 kilogramos, la talla de 1.72 metros y la saturación de 92%. Se realizó un examen físico al paciente donde el paciente es en regular de estado general, de piel y mucosidad normocoloreadas, hidratadas y confusión. La cabeza y el cuello no presenta alteraciones, el tórax está simétrico y no presenta puntos dolorosos. En las extremidades presenta escoraciones en ambas manos, aumento de volumen en la muñeca derecha, levemente dolorosa la palpación y movimientos articulares sin compromiso. Neurológicamente, presenta reflejos conservados, leve confusión, lenguaje coherente y entendible. Se realizaron exámenes complementarios, el análisis de sangre hemograma presenta sin alteraciones, el estudio por imagen, el electroencefalograma no evidencia tampoco alteraciones y la tomografía computarizada nos arroja con normalidad. Eso es el reporte de caso y empezaremos a hacer una relación con nuestras principales materias. Es muy importante hablar sobre la introducción de la práctica de la salud y en este punto específico hablar sobre la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una evaluación del nivel de conciencia. Es crucial la aplicación de esta para ver el daño cerebral agudo. En nuestro caso vimos que nuestro paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico leve. Por eso es importante aplicarle una escala de Glasgow para darle una valoración a su conciencia al momento de llegar al centro de salud. Nosotros seguimos un protocolo importante para aplicar esta escala. Preparamos al paciente, comprobamos la identidad del paciente, mantenemos un ambiente tranquilo, evitamos interrupciones y así podremos aplicar la escala de Glasgow para darnos una valoración de conciencia de acuerdo a la calificación que lo estaremos mencionando. La respuesta ocular. Esta evalúa la capacidad de abrir los ojos espontáneamente. Esta tiene 4 parámetros que serían la espontánea. Esta es la apertura ocular sin necesidad de un estímulo. Se evalúa con 4 puntos. Tenemos también lo que es estímulos verbales. A este se le puede decir al paciente o decir una frase y él abrirá sus ojos y a este se le evalúa con 3 puntos. También tenemos lo que es el estímulo de dolor. Se le podría aplicar con los nudillos en el esternón y si responde se le evalúa con 2 puntos. También por último tenemos lo que es la ausencia de respuesta. En este caso no hay apertura ocular y se le evalúa con el puntaje más menor que sería 1. Y en relación a nuestro paciente se le evalúa con 4 puntos, el puntaje más alto, ya que él refiere después del accidente, él se despierta, así que no habría ningún daño, así que se le evalúa con 4 puntos. La escala de Glasgow en sí vamos a hablar de lo que es la respuesta verbal. La respuesta verbal va a consistir en una serie de situaciones en las que el paciente se va a encontrar en un tiempo y un espacio y de que puede orientarse correctamente. Vamos a tener una puntuación del 1 al 5,
y vamos a hacer que la respuesta orientada va a ser en el tiempo, lugar y persona, que este va a haber un valor de 5 puntos. Ya tenemos una respuesta confusa. La respuesta confusa es que puede estar confuso bien en el tiempo, en el espacio, pero es capaz de mantener una conversación fluida, que va a dar un valor de 4 puntos. Ahora tenemos lo que son las palabras inapropiadas, que van a ser una serie de confusiones en las que vamos a poder llegar a entenderle, pero no fluidamente. Pero vamos a dar eso una puntuación de 3. Ahora van a ser lo que son los sonidos incomprensibles. En este caso pueden ser los gemidos ante el dolor, o situaciones en las que netamente no vamos a poder entenderle de una mejor manera. Y vamos a poner un valor de 2. Y un valor ninguno es que en verdad el paciente está consciente, pero no nos hace ningún tipo de sonido ni gemido, entonces va a ser un valor de 1. Gracias. Bien, continuando con la respuesta motora, esta se va a utilizar básicamente para ver el estado del encéfalo, como también el funcionamiento de los movimientos del paciente. Por eso es que se va a tener varios puntos de evaluación con una cierta calificación. Bueno, tenemos lo que es obedece a órdenes, que se va a calificar con 6. Luego tenemos a localizar el dolor frente a un estímulo que se le va a realizar al paciente, y esto se va a calificar con 5. Después tenemos al retira el dolor frente al estímulo que se le hizo, entonces va a tener una puntuación de 4. Luego tenemos lo que es los movimientos de flexión anormal, que se va a calificar con 3. También a la extensión anormal con 2. Y por último tenemos una respuesta nula, o el paciente no da ningún tipo de movimiento frente a un estímulo, con una calificación de 1. Pero en nuestro caso clínico, nuestro paciente tiene la puntuación de 6. ¿Por qué? Porque nuestro paciente vino de una forma autónoma a lo que es al centro de salud, a emergencias, para su tratamiento. TEC, traumatismo encefalocraneal. Es una lesión física producida sobre el tejido cerebral que altera la función cerebral permanentemente o temporalmente, dependiendo al tipo de traumatismo. Las causas más comunes son caídas, actividades deportivas, violencia doméstica, entre otros, y se clasifican en base a la puntuación de Glasgow. Un TEC leve tiene una puntuación de Glasgow de 12 a 14. Un TEC moderado tiene una puntuación de Glasgow de 9 a 11. Y un TEC severo tiene una puntuación de Glasgow menor a 8. Esta semana avanzamos un nuevo tema en una nueva región topográfica del cuerpo, que es la cabeza. El tema de esta semana son los huesos que conforman la bóveda craneana. Su estudio anatómico es muy importante para entender mejor los traumatismos y lesiones que ocurren en esta región, como lo presenta nuestro caso clínico. El esqueleto de la cabeza tiene 2 partes. El cráneo, que es una caja ósea que contiene el encéfalo y está dividida en 2 partes, una superior o bóveda y una inferior plana llamada base. Y la cara, que es un macizo óseo que está en la mitad anterior de la base del cráneo. Los huesos del cráneo están constituidos por 8 huesos que conforman la bóveda craneana y la base del neurocráneo. Estos están divididos por una línea imaginaria que toma de referencia a la glabela, el hueso frontal, y la espina externa del hueso occipital. Los huesos que conforman la bóveda craneana son el hueso frontal, los huesos parietales y el hueso occipital. Y los huesos que conforman la base del neurocráneo son los 2 huesos temporales, el hueso etmoides y el hueso esfenoides. Es importante también resaltar que si bien el hueso temporal forma parte de la base del neurocráneo, su parte superior escamosa forma parte de la bóveda craneana. Ahora voy a hablar sobre el hueso frontal. El hueso frontal está situado en la porción anterior del cráneo, está superiormente al macizo facial, la escama frontal es regularmente convexa. La parte orbitonasal se proyecta horizontalmente en sentido posterior y en conjunto con el hueso frontal
tenemos que presenta dos caras, la cara posterior y la cara anterior. La cara posterior es cóncava y es la cara interna, que se la puede denominar endocraneal o cerebral. Y la cara anterior es angulosa y está proyectada hacia adelante, es la cara externa, lo que se puede denominar exocraneal o cutánea. Relacionando con el curso de anatomía, hablaremos sobre el hueso temporal. Este hueso es par y asimétrico. Está situado en la porción inferior y lateral del cráneo. Es posterior al hueso esfenoides. Es anterior y lateral del hueso occipital. Es inferior del hueso parietal. Presenta tres porciones distintas, que una de ellas es la porción escamosa, también es conocida como concha. Otra de sus porciones es la porción petrosa, que también es conocida como peñasco, y por último está el hueso timpánico, que en este se forma el conducto auditivo externo. Hablando más a lo largo del desarrollo de estas porciones, crecen y se sueldan unas con otras. No obstante, quedan restos de estas soldaduras y toman formas de fisuras. Muy bien, ahora hablaremos del hueso occipital, que está situado en su porción media, posterior e inferior del cráneo. Tiene la forma de un segmento de esfera cuyos bordes delimitan un rombo. Está atravesado en su porción inferior por un ancho orificio oval, grueso extremo posterior. El agujero magno, que mide unos 35 milímetros de anterior a posterior y 30 milímetros en sentido transversal. Comunica la cavidad craneal con el conducto vertebral y da paso a la médula oblonga, ¿vale? Y a las arterias vertebrales y al nervio accesorio. El hueso occipital del adulto se distingue en 4 porciones que caracterizan sus relaciones con el agujero magno. Dentro de estas tenemos a la porción anterior, también llamada porción basilar, a las porciones laterales, a la porción posterior, que también es llamada escama occipital. Bien, continuando con la explicación de huesos, vamos a hablar del hueso parietal. Antes que nada tenemos que mencionar que en nuestro caso clínico nos dice que nuestro paciente sufrió un accidente automovilístico porque otro auto venía a mucha velocidad y le impactó lateralmente. Con esta información nosotros podemos deducir que cuando hablamos de accidentes automovilísticos vamos a entender que las regiones o las estructuras más afectadas van a ser las estructuras más sobresalientes, en este caso de la región de la cabeza. Por ejemplo, si hablamos de un accidente que es frontal, nuestro paciente obviamente va a ir al momento de realizar de que se produzca el choque, nuestro paciente va a ir ya sea de atrás adelante o de adelante para atrás, y a ese movimiento se le va a conocer como latigazo. Entonces, cuando se realiza ese movimiento, la estructura más propensa a ser afectada va a ser la más sobresaliente, en este caso la nariz. Ahora, con relación a nuestro caso clínico que nos menciona que fue un choque lateral, podemos deducir que nuestro paciente al momento del impacto tuvo que haber realizado el latigazo de manera lateral, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Esto nos da a suponer que la estructura más propensa a ser afectada van a ser los huesos parietales, porque estas son las más sobresalientes cuando hablamos de neurocráneo. Una vez dicho esta información, vamos a proceder a describir las generalidades del hueso parietal. Bien, el hueso parietal es un hueso plano, al igual que todas las estructuras que conforman la bóveda craneana. Este se caracteriza por tener una forma cuadrangular, como podemos ver en este hueso. Este es un hueso parietal del lado derecho. Está situado a cada lado de la línea media. Con relación a la posición del cráneo, está superolateral, posterior al hueso frontal, anterior al hueso occipital y superior al hueso temporal. Ahora vamos a proceder a describir las partes que tiene este hueso, el hueso parietal. Presenta dos caras, una cara exocraneal y una cara endocraneal. Ahora, como les dije en un inicio, tiene la forma cuadrangular y como sabemos, un cuadrado presenta bordes. El hueso parietal va a tener 4 bordes que se van a denominar con relación a las estructuras con las que están relacionadas, valga la redundancia. Entonces, primero tenemos un borde sagital o un borde superior que va a estar con relación al otro borde sagital del otro hueso parietal, formando así la sutura sagital.
Vamos a tener también lo que es un borde escamoso o borde inferior, que va a estar con relación a la porción escamosa del hueso temporal. También vamos a tener un borde frontal, que va a estar con relación al hueso frontal, y un borde occipital, que va a estar con relación al hueso occipital. A esos bordes también se les denomina borde anterior y borde posterior. Ahora, como sabemos, un cuadrado no solo presenta bordes, sino va a también presentar lo que son ángulos. Y el hueso parietal va a presentar 4 ángulos. A estos ángulos también se les van a denominar con relación a las estructuras con las que pues se van a encontrar en ese momento, ¿no? Con las que van a estar relacionadas. Vamos a presentar primero lo que es el ángulo frontal. El ángulo frontal, o también conocido como ángulo antero-superior, es el punto de unión de la sutura sagital, como podemos ver acá, la sutura sagital y la sutura coronal. A ese punto de unión, a ese punto de intersección se le va a denominar punto anatómico Bregman. Eso es en la parte anterior. En la parte posterior vamos a tener lo que es el ángulo occipital, que como su mismo nombre lo dice, va a estar con relación al hueso occipital. Este va a ser el punto de unión de la sutura sagital, la sutura lamboidea, y a ese punto de intersección se le va a llamar punto anatómico lambda. Ahora vamos a proceder a describir los ángulos que están lateralmente, que gracias a ellos, más la unión de otros huesos que ahorita se los voy a mencionar, van a formar los dos únicos puntos anatómicos laterales. Primero tenemos al ángulo esfenoidal, o también llamado ángulo anteroinferior. Este ángulo se caracteriza por ser truncado. Básicamente es el punto de unión del hueso frontal, el hueso parietal y el ala mayor del hueso esfenoides. A esa unión de esos huesos se va a formar lo que es una sutura, y esta sutura forma parte de lo que es el punto anatómico llamado pterion. Ahora vamos a hablar del último ángulo, que se llama ángulo mastoideo, que también se le conoce como ángulo posterior. Este, igualmente al anterior, es truncado y básicamente es el punto de unión del hueso parietal, el hueso occipital y el hueso temporal. A este punto de unión de estos 3 huesos se le va a llamar asterion. Y básicamente eso sería todo con relación al hueso parietal. Es importante mencionar el diagnóstico de nuestro paciente y los rangos que tenemos que seguir para poder darle un buen diagnóstico, si es un TEC leve, un TEC moderado o un TEC severo. Dentro de nuestro caso vemos que la imagen estructural del paciente es con normalidad. La pérdida de conciencia es menor a 30 minutos, el estado de alteración no es mayor a 24 horas y su amnesia tampoco es mayor a un día. También vemos que la puntuación de la escala de Glasgow es de 15/15, por eso podemos brindar el diagnóstico final como un TEC leve.